carece totalmente de veracidad. Él dice que yo le pegaba a mi hijo, que lo insultaba, que lo menospreciaba. Me da la noticia de que me había denunciado por maltrato psicológico, físico y además exponerlo a mi hijo supuestamente a sustancias tóxicas que viene a ser en este caso la marihuana. También me dijo dentro de este mensaje muchas otras cosas, dentro de lo cual que no volvería a ver a mi hijo nunca más a menos que un juez diga lo contrario. Esta vez en teleoleo.com nos encontramos con otra madre víctima de violencia vicaria. Ella es Catherine Serpa, es una madre peruana que se separa de su pareja José Antonio Inami Mirabal en noviembre de 2019. En noviembre de 2021, el 22 de noviembre exactamente, ella le entrega a su hijo para una de las visitas normales que se habían establecido por la conciliación durante el momento de la separación. El día 3 de diciembre de 2021, José Antonio Inami Mirabal se niega a retornar a su hijo a casa de su madre, que es ella quien tiene la custodia por la conciliación que ya mencioné antes. Hay 3 sentencias en contra de este señor por no cumplir tanto con la conciliación como por denuncias que él mismo le presentó y que ella nos explicará, porque luego de que ella lo denuncia a él por violencia, él la denuncia a ella por violencia psicológica y por maltrato físico en contra de su hijo. Hablaremos con Catherine sobre todo esto. Muchas gracias por estar aquí en teleoleo.com. Por favor, explícanos desde el día 22 de noviembre de 2021 qué ocurre y luego iremos desgranando todo lo demás. Gracias por todo otra vez y comenzamos, Catherine. Gracias, Leonor, por la invitación. Bueno, en realidad esta pesadilla empieza, como bien lo mencionaste, el 22 de noviembre, que yo se lo entrego de buena fe. Nosotros tenemos un acta de conciliación donde él mantiene un régimen de visitas, yo tengo la tenencia. Esta acta de conciliación tiene carácter de sentencia. Entonces, incluso yo fui bastante flexible con el tema de las visitas, no lo limitaba a los días que decía, sino le daba mucho mayor tiempo, ¿no? Para que pueda compartir con su hijo. El punto es que el 22 de noviembre se lo entregó con la condición que el 3 de diciembre fuera retornado a mi domicilio, puesto que ese día inclusive era la graduación de mi hijito, quien se graduaba de inicial. Y bueno, todos esos días a mí el señor me estuvo hablando normal. Mi ex esposo, José Antonio Inami Mirabal, me habló de lo mejor, súper bien. Inclusive yo le dije que me alegraba que tengamos ahora una mejor relación, más cordial, amical, de nuevo, por el bien de nuestro hijo. Pensé que así era. El 3 de diciembre, después de decirme que ya estaba esperando el taxi para ir a mi casa, pues 15 minutos después me da la noticia de que me había denunciado por maltrato psicológico, físico y además exponerlo a mi hijo supuestamente a sustancias tóxicas que viene a ser en este caso la marihuana. Eso fue algo que a mí me sorprendió muchísimo y que en el momento que yo le dije, espera, ¿qué? O sea, reaccioné, me había bloqueado. También me dijo dentro de este mensaje muchas otras cosas, dentro de lo cual que no volvería a ver a mi hijo nunca más a menos que un juez diga lo contrario. O sea, ¿por qué el niño sale? Porque según lo que yo he leído en los documentos que me has proporcionado, el niño, según él tiene un examen, una analítica que le ha practicado a tu hijo en la que dice que hay trazas de marihuana en el organismo del niño. ¿Por qué le hace un examen al niño? O sea, ¿a qué se debe que él tema que su hijo esté en un ambiente insano, como te dice en la denuncia? El hecho de por qué mi hijo sale intoxicado es algo que yo me pregunto también hasta el día de hoy. Definitivamente tengo mis hipótesis, pero ¿de qué se agarra José Antonio para someter a mi hijo? Yo ya estaba pasando por unos problemas familiares míos en el lugar donde yo estaba viviendo y él sabía todo esto, me querían desalojar ilegalmente y demás, que es un caso aparte, pero él estaba enterado de esto. Y justo esta familia, estas personas, le van con el cuento supuestamente a José de que en mi casa se fumaba marihuana, de que yo era una drogadicta y demás cosas que él sabe perfectamente que no es cierto. Es más, y aquí viene la otra parte, yo estaba en ese momento comprometida, cada uno de los dos rehizo su vida, yo estaba comprometida con un ciudadano norteamericano y esta persona tiene 39 años y fue diagnosticado con Parkinson de edad temprana. Dentro de los tratamientos que él tiene con sus medicinas, tiene también el tratamiento alternativo con el aceite de cannabis, ¿ok? Y este tratamiento es incluso sublingual, o sea, ni por error mi hijo podría salir intoxicado. Pero el punto es que ellos lo que dicen es que supuestamente en mi casa se
se fumaba marihuana, que yo consumía incluso happy brownies, dicen muchas cosas que no son ciertas. Él decide someter a mi hijo a una prueba, sabiendo que lo que le decían esas personas no era cierto, pero lo somete a una prueba. Supuestamente mi hijo sale positivo, cosa que a mí también me causa mucha extrañeza, ¿no? Sin embargo, cualquier papá normal que supuestamente sabe o piensa que su hijo está en riesgo, pues actúa de otra forma, yo es más, ¿no? Digo, ok, si pienso que mi hijo está en riesgo, voy, te encaro y los dos vamos juntos y le hacemos una prueba toxicológica para ser transparentes. Por otra parte, él fingió todos los días que tuvo a mi hijo, hasta el día que me lo iba a entregar, de que, o sea, supuestamente no pasaba nada, para luego decirme esta noticia, lo que me hace suponer a mí que pudo haber sido todo, pues, premeditado, ¿no? ¿Y qué sucede? Que yo me hago la prueba, ni bien él me da esta noticia, me hago la prueba yo, se hace la prueba mi abuelita que vive conmigo, la señora que iba a ayudarme en casa casi todos los días, todos salimos negativos. Y oh sorpresa, solo mi hijo, bajo el cuidado de su papá, sale positivo. Entonces, acá hay muchas cosas que a mí realmente me hace cuestionarme. Además, el papá de José Antonio es un doctor de prestigio aquí en Perú, el doctor Víctor Antonio Inami Vizcaya, y pues también existe el hecho de los falsos positivos, ¿no? Que dándole un tipo de medicina a un niño tan pequeño puede arrojar esto en el examen. Entonces, se prestan muchas suspicacias el cómo han venido actuando estas personas. Luego del 3 de diciembre, que él no te devuelve al niño, que te llama y que te dice que no te lo va a devolver porque ha encontrado esa sustancia en el organismo de tu hijo, porque además te acusa de violencia física y violencia psicológica en contra de tu hijo. ¿Estas denuncias a qué se deben? Todo lo que dice la denuncia es jalado de los pelos. O sea, nada de lo que él indica ahí es cierto. Y todo lo tengo tengo como desmentirlo. No tanto yo, sino el mismo juzgado que se pronuncia, porque esa denuncia cae a fiscalía y a juzgado. El juzgado se pronunció inmediatamente, ¿por qué? Porque mi hijo pasó en ese momento pericias psicológicas, lo cual no arrojó ningún tipo de evidencia de maltrato ni agravios en contra de mi hijo en base a mi persona. Y es más, la misma jueza dice, el hecho de que el niño haya salido supuestamente intoxicado con marihuana no quiere decir que haya sido bajo el cuidado de la madre. Esto tendría que entrar a una investigación. Y en fiscalía, por supuesto, yo presenté también mis pruebas y le archivaron su caso, porque no, o sea, carece totalmente de veracidad. Él dice que yo le pegaba a mi hijo, que lo insultaba, que lo menospreciaba, nada más alejado de la realidad. Las sentencias en contra de él que yo mencionaba en la presentación es porque esta denuncia que él te hace la fallan en su contra. Además, él también había pedido unas medidas de protección a favor de su hijo y en contra tuya que también se las deniegan. Luego también le dicen a él, según lo que he podido ver en los documentos, que tiene que atenerse a cumplir con la conciliación producto de la separación en la cual tú tenías la tenencia. Desde el 3 de diciembre hasta el día de hoy, estamos ya al mes de abril del 2022, ¿qué ha ocurrido con el niño? ¿Has podido verlo? ¿Has podido recuperarlo? ¿En qué situación está tu relación con tu hijo? En realidad, desde el día 3 de diciembre, él decide mudarse a otro lugar, no me dice a dónde, voy al lugar que había sido consignado en la conciliación. El papá, que es el abuelito de mi hijo, me dice que no sabe la dirección, supuestamente que no la iba a dar, y yo desde ahí empecé mi búsqueda con mi hijo. Por cosas de la vida, di con su primer paradero, que fue en San Isidro, aquí en Lima, el 10 de diciembre. Fuimos con la policía, para esto ya había salido la denegación de medidas que él pidió contra mí, y la policía lo exhorta, señor, entrega a su hijo, no hay nada en contra de la señora, usted tiene que cumplir con la tenencia, ¿no?, que está a favor de ella, y él dice, no, mi hijo no está acá. Estaba ahí, mi hijo estaba en ese lugar. El punto es que me amenaza con que lo iba a desaparecer, y yo decido hacer vigilia. 4 días he pernoctado en la calle, con el miedo de que él se pueda llevar a mi hijo como me amenazó. Pues el 13 de diciembre del año pasado, por la policía, tomo conocimiento de que ya se había llevado a mi hijo el 11 de diciembre, encapuchado, él, su pareja actual, Fiorella Guillén Pacheco, y a mi hijo tapado prácticamente o aparentemente dopado. Entonces lo han sacado en un auto de lunas polarizadas, desconocido para mí, para precisamente yo no verlos. Esto tomé conocimiento, como te digo, el 13 de diciembre y desde ahí fue terrible, porque yo no sabía nada de mi hijo, no sabía dónde estaba, no sabía cómo estaba, no sabía qué pasaba con mi hijo, si se lo habían llevado al país.
te juro que me desmoroné en ese momento y luego me tomé de valor de nuevo para salir y salir adelante. Ellos toman conocimiento el 13 de diciembre de que él ya se había fugado el 11 por medio de los videos o sea, la cámara de videovigilancia del edificio, porque el administrador del edificio se le entrega a la policía y esto va a fiscalía también. Por eso es que a mí me admiten la denuncia de sustracción por todos los hechos como se han dado y más aún porque yo tengo la tenencia. Sucede que comienzo a exponer mi caso y hacerlo viral y gracias a ello y a unas medidas de protección que sale a favor de mi hijo en contra de su papá por esta violencia que él estaba ejerciendo, pues le dicen, deja ver al niño a su mamá. El 6 de enero él me informa que estaban de nuevo en Lima porque se habían ido en la casa de los padres, ¿no? Esto queda en Pueblo Libre. Pues me manda una carta notarial diciéndome que me va a permitir ver a mi hijo, como si me hiciera un favor o como si eso fuera en base a ley, cosa que no es así, pero ok, yo accedí a ver a mi hijo porque era lo que más me importaba, después de un mes y medio casi que no sabía nada de él. El punto es que voy a visitar a mi hijito el 6, el 11 y el 13 de enero, y mi hijo esos días ya me había mencionado muchas cosas que fueron preocupantes para mí, entre ellas que quería estar conmigo, que cuando me lo llevaba, que estaba harto de estar con su papá. Yo trataba de darle tranquilidad, nunca le hablé mal de su papá, no le di mayor detalles a mi hijo, pero siempre diciéndole que yo estaba para él, que yo lo amo, que yo siempre estaba pendiente. Y el 13 de enero ya había salido la resolución de la ejecución de acta donde le dice el juez al señor José Nami Mirabal, entrega el niño a su madre, cumple con esto, ¿no? Cumple con la tenencia. El punto es que la policía y mi abogado van al domicilio el 13 de enero de este año, porque yo estaba adentro visitando a mi hijo, y el papá de José Antonio lo niega porque preguntan por él y dice, no, él no se encuentra, pero díganme a mí, yo soy su papá. Entonces yo al ver esa situación y con el miedo de como ya se lo habían llevado antes, decido tomar a mi hijo en brazos preguntándole previamente si quería irse con la mami. Me dijo, sí, mamita, lo he cargado, he salido del lugar con mi hijito en brazos y ya estando afuera el señor ha ejercido violencia física sobre mi hijo y sobre mi persona. La policía lamentablemente acá, su labor no fue eficiente. ¿Qué sucede? Que como ven la violencia que supuestamente estamos ejerciendo los dos, pero en videos que creo que te los he pasado, yo lo que hago es proteger a mi hijo con mi cuerpo, abrazarlo. ¿Por qué? Porque quería estar con mi hijo estaba pidiendo a gritos estar conmigo de nuevo. El señor cuando nos ha violentado, pese a que ha estado en un delito flagrante de violencia, la policía lo que ha hecho ineficientemente en su intervención es intervenirnos a los dos para luego detenernos. ¿Por qué? Porque en mi caso yo sí tenía unos hematomas por manos, ¿no? Porque me habían estado violentando y forcejeando. En el caso de él, tenía un raspón en la rodilla. Asumo yo que se le habrá hecho pues al agacharse, ¿no? En este dilema. Pero él lo que dice es que yo lo arañé cuando ni uñas tengo. No tenía joyas, no tenía absolutamente nada. Es más, le dije a la fiscal, señora fiscal, sométale una prueba de ADN en la rodilla y a ver si salen rastros de mi uña. No hicieron absolutamente nada de eso y me han tenido a mí 24 horas en calidad de detenida como si yo fuera una delincuente cuando lo único que quería hacer es recuperar a mi hijo. Nos intervinieron a los dos, dejaron que mi hijo se quede en ese lugar donde están las personas que ya están denunciadas por sustracción de menor. Y pues resulta que desde ese día, 13 de enero, yo ya no he podido ver a mi hijo. Hoy por hoy me permiten hacerle una videollamada al día, pero mi hijo le dice que me odia, que no quiere hablar conmigo, me cuelga el teléfono. Yo insisto, llamo todos los días para, uno, saber que mi hijo sigue en ese lugar y que no se lo están llevando a otro lado. Y segundo, para que mi hijo siga sintiendo y sepa que mamá está para él. Ha sido una vulneración a mis derechos total y nadie veló, sobre todo por mi hijo, porque mi hijo siguió en ese lugar y hoy por hoy está muchísimo peor, con afectación psicológica, con el cabello que se le está cayendo por pedazos, por el estrés, por la ansiedad, por el dolor de estar alejado de su madre, donde siempre él creció, él estuvo siempre conmigo. Y esto que hablas de la caída del cabello, recuerdo que mencionaste en alguna entrevista que en una de las comunicaciones que te permiten online, el niño baja la cabeza y tú ves que tiene un hueco en la cabeza, un hueco que le falta cabello, y le preguntas al niño qué ha pasado y me parece que el niño está un poco asustado, atemorizado y el padre te dice que no es nada. Explícanos eso, por favor.
Bueno, de las pocas llamadas que puedo tener unos minutitos con mi hijito, él baja la cabeza, como tú bien lo mencionas, y le veo eso. Obviamente fue una impresión y le pregunté, hijito, ¿qué te ha pasado? Nada, mami, nada, ya, quiero irme, y cuelgan el teléfono. Entonces procedo a escribirle al papá y le pregunto, ¿qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le ha pasado en la cabeza? Me responde horas después diciéndome, yo ya me he encargado del tema. Entonces le vuelvo a preguntar, pero explícame, ¿qué le está sucediendo? ¿Se ha roto la cabeza? ¿Se le está cayendo el cabello? ¿Él se ha jalado? ¿Qué tiene? Me bloqueó. Me quitó todo el acceso a poder saber cómo está mi hijo. Eso es terrible, ¿sabes por qué? Porque más allá del daño que me hacen a mí, como mamá, como mujer, es el daño psicológico que yo tengo todos los días de cuestionarme de mi hijo no está bien, qué estará pasándole, qué estará pensando, cómo se sentirá, no poder abrazarlo, no poder sostenerlo como antes lo hice. Creo que eso es lo peor. Y efectivamente después, por unas pericias psicológicas del Poder Judicial que mandan para mi hijo por la denuncia que yo he hecho de violencia familiar, es que sale que mi hijo tiene afectación psicológica, le están hablando mal de mí, y lo de la caída de cabello precisamente es por estrés y ansiedad, a todo lo que está siendo sometido estos más de 4 meses. En la presentación de la entrevista yo mencionaba que antes de la separación ocurrida en noviembre de 2019, tú habías denunciado a tu expareja por violencia. ¿Puedes explicarnos qué denuncias habías puesto y cuáles habían sido los hechos de violencia que denunciaste, por favor? Hubieron muchos hechos de violencia, pero solo denuncié 2 oportunidades. En una de ellas fue por violencia psicológica ejercida sobre mi persona, por insultos, amenazas. Ya me había amenazado antes de querer quitarme a mi hijo. Me trataba de loca, de incapaz. O sea, siempre trató de desprestigiarme como madre, como mujer. Aparte de eso, me hackeó mis redes sociales, vulneró toda mi privacidad y lo denuncio por eso. Fuera de ello, en otro episodio me hizo prácticamente una emboscada junto con sus padres, diciéndome que soy una madre desconsiderada, una mala madre. ¿Esto por qué? Porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo de viajar al extranjero. Él me había firmado ya un permiso. Yo no pude viajar en esa fecha y él se comprometió en volver a firmarme otro permiso porque yo quería viajar con mi hijito y aparte que quería que mi hijo conozca a su abuelo materno. Pues resulta que parece que se echó para atrás y junto con los padres comenzaron a decirme que yo no tenía por qué llevarme a mi hijo, que al final que se los deje a ellos, que si yo me iba que me fuese sola, etc. Yo les dije que no, que al final esto me correspondía hablarlo con José Antonio, porque nosotros somos los padres. Y le pregunté, ¿me vas a firmar o no me vas a firmar un nuevo permiso notarial? Y la mamá de él se mete y me dice, bueno, pues ya te firmó, no lo usaste, qué pena. Yo llamo a Migraciones precisamente para saber si podía viajar con ese permiso porque aún tenía vigencia. Me dijeron que sí, viajé y luego de ello el señor pues me denunció por redes sociales diciendo que supuestamente yo falsifiqué documentos y demás cosas falsas. Pero todo había sido en base a ese hecho, en base a ese episodio y los insultos que me propinaron incluso delante de mi hijo porque mi hijito estaba presente en ese momento. Estaba dormidito. ¿Qué pasa? Que cuando me pongo a llorar por la impotencia de cómo se estaban comportando conmigo, y yo tiemblo cuando lloro, me da como una crisis de nervios. Cargo a mi hijito, y yo estoy temblando, y el papá de José Antonio comienza a gritar, deja de sacudir a mi nieto, deja de sacudir a mi nieto. O sea, yo no sé si me estarían grabando en ese momento, no sé con qué fin lo hicieron, no sé por qué me reunieron en la casa, cuál fue su objetivo, pero terminé denunciándolos a todos porque obviamente pues fue premeditado, tal como están actuando también ahorita, ¿no? Catherine, entonces, ¿el caso en qué está en estos momentos? Hay, como te dije, una disposición del juez donde le indican al José Antonio Inami Mirabal que me entregue a mi hijo desde enero, cosa que no cumple. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es presentar un apercibimiento tanto de multa como de allanamiento del hogar. Lo que más me indigna porque
es someterlo a mi hijo a una peor violencia, ¿no? Pero el señor pues no está acatando absolutamente nada. Aparte hay denuncia por desacato a la autoridad, por desobediencia, ya que yo tenía garantías, bueno, tengo garantías personales y mi hijo tiene medidas de protección y el señor ha incumplido porque nos ha seguido violentando. Aparte de ello, están, bueno, las denuncias, porque son varias denuncias por violencia que están siguiendo la investigación. Yo estoy presentando todas mis pruebas. Solo queda el hecho de que le digan ya entregue o que él reflexione y recapacite y que pues lo haga por las buenas, ¿no? Él tiene miedo supuestamente de que yo me voy a ir con mi hijo a otro país, que voy a llevármelo. No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es recuperar a mi hijo, que mi hijo sane todas las heridas que le están dejando y que al menos podamos vivir tranquilos y que él sea el niño feliz que siempre fue, porque le están arrebatando absolutamente todo. Bien, Catherine, muchas gracias por la entrevista. Lo que decía al principio, Catherine Serpa es otra de las víctimas de violencia vicaria. La violencia vicaria es la que se ejerce a través de persona interpuesta, es una de las violencias de género más crueles porque se ejerce contra los seres queridos de la mujer. Esto ocurre normalmente cuando una mujer se separa de su maltratador, de su agresor. Como él ya no la puede seguir maltratando directamente porque ya no la tiene a su alcance, la maltrata a través de su descendencia, a través de los hijos, porque es el vínculo que queda entre los dos, es el nudo, la relación que queda, la única manera de relacionarse que tiene con la mujer es a través de los hijos, y la única manera que tiene de hacerle daño es hacerle daño a través de sus hijos. Entonces, ¿qué hace? Se los retira, o muchas veces lo que hacen también es no pagar la pensión de alimentos, hablarle a los hijos mal de la madre, hacer lo que ha ocurrido en el caso de Catherine, de separar a su hijo de su madre. También ocurre que los niños, como son vistos por estos padres como objetos, son maltratados también ellos personalmente, porque, por ejemplo, si tienen alguna afección o si están mal de salud, pues no reciben el tratamiento que tienen que recibir. Muchos no son escolarizados, no son cuidados. Esta es una de las violencias, por eso una de las más graves, porque se ejerce para dañar a la mujer, pero en el camino se daña también a las criaturas que luego sufren incluso o podrían llegar a sufrir incluso de estrés postraumático debido al maltrato del que son sujetos. Esperamos que Catherine Serpa haya justicia, que el niño que está en medio de este problema pueda tener la vida feliz que ella dice que tenía y que pueda volver a abrazar a su hijo. Muchísimas gracias por todo, Catherine. Si quieres decir algo más, por favor. No, gracias, Leonor. De verdad que yo, al vivir esta situación, he ido conociendo un poco más sobre la violencia vicaria. No sabía, no tenía conocimiento de lo que era víctima. Sin embargo, muchas mamás como yo, muchas mujeres, seguimos siendo víctimas de esto. Yo, en realidad, aquí en mi país he estado saliendo a hacer plantones porque lamentablemente la justicia es muy lenta y la burocracia prima por sobre los derechos de los niños. Entonces, yo me comprometo con mamás que me estén viendo, de apoyarlas también, de alzar mi voz y que salgamos juntas a luchar por nosotras y por nuestros hijos principalmente, y que ese tipo de violencia cese, porque se supone que son los padres que dicen amar tanto a sus hijos quienes más violentan.